Acabamos de despedir a los contertulios. Repito, hemos hablado de un tema súper importante, la educación. Siempre yo lo manifestaba, porque siempre, y aquí ya saben que lo he dicho hasta la saciedad, un pacto de Estado para la educación se me hace más que obligado, y además creo que tener consenso absolutamente de todos los partidos políticos del espectro nacional. Yo creo que nadie se debería quedar al margen, y por una vez, y además que sí que sirviese de ejemplo para otras ocasiones, que todos los políticos trabajen en una comisión en la que se pueda sacar adelante un sistema educativo y que venga quien venga, que venga, jamás se ha tocado. Puede ser modificado en el sentido de que, bueno, pues en mejoras que en un momento determinado se puedan ir dando, pues porque los tiempos también van cambiando y hay que ir adecuándose a ellos, ¿no? Pero un pacto de Estado por la educación se me ocurre, vamos, a mí me parece que es de obligado cumplimiento, y yo creo que hay que dejarse los pelos en la gatera, sobre todo los ideológicos, que son los que marcan siempre los antes y después. Decía, Partido Popular, Partido Socialista son los que han gobernado España siempre, los dos partidos que han gobernado este país, y evidentemente son los que han cambiado y modificado la ley de educación. Y cuando uno ha llegado, ha derogado la anterior, y cuando llega el otro ha derogado la anterior. O sea, siempre uno derogándose al otro la ley, ¿no? Esto es así. Bueno, tiempo para la literatura, y vamos a hablar con Roberto Lastre, que hoy viene a este 2.5 Gasteiz para hablar de la novela histórica a nivel de Euskadi y a nivel de España. Bueno, pues el concepto de novela histórica. Roberto, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás, hombre? Pues estoy muy bien. ¿Has escuchado esto del pacto para la Sí, educación? siempre yo lo he pensado, es decir, son cosas muy serias para que entren en política. Sí, ¿verdad? Pero sí. Es curioso que no se pongan de acuerdo, ¿verdad? Debería hacer algo paralelo al Estado, que esto fuera algo respetable, algo. La educación es lo más fundamental. Es que en Corea del Sur, los maestros los profesores en el barrio alto, ¿no? Es decir, ganan muchísimo dinero, son muy respetables y muy respetados, porque se considera que la educación es lo máximo, ¿no? en una sociedad. El profesor es el más considerado, el profesor es el que más gana, el profesor... Es decir, la sociedad tiene que priorizar lo que es más importante, ¿no? Hoy vamos a hablar de novela histórica porque estamos últimamente con la cuestión de los géneros, ¿no? Los géneros literarios. Cómo encasillar las cosas. Entonces, incluso ahora los editoriales tenemos, hace tiempo, ¿no? Que clasificar la obra que vamos a editar, donde se pone novela histórica, novela negra, novela gay, novela o narrativa gay, o narrativa policíaca, o narrativa bibliográfica, biográfica. Entonces, hay una cierta batalla con lo vimos el otro día con la novela negra, ¿no? No sí. Todo es novela negra, pero si hay un muerto, pues no tiene por qué ser novela negra porque haya un cadáver y una investigación detrás, sino que hay estilos, hay prioridades, y entonces la novela histórica, al final, cualquier novela es histórica porque tienes que basarla en un escenario real, ¿no? Una ciudad que tiene su historia, o los personajes tienen abuelos y entonces hablan del abuelo, todo eso, al final todo sería historia, ¿verdad? Pero la novela histórica se está incluso considerando aquella en que yo quiero trasladar un fenómeno, digamos, una relación amorosa, un conflicto matrimonial, trasladarlo entonces, en vez de ahora, ponerlo en la Edad Media. Entonces, como lo pongo en la Edad Media, entonces ya eso es una novela histórica. ¿Sobre qué base? Sobre que en el concepto de novela histórica dice que es un tipo de ficción que está ambientada en fenómenos históricos, ¿no? Entonces diríamos, bueno, de Carpentier, El siglo de las luces es una novela histórica, porque incluso sus personajes vienen aquí a España y están inmersos en las revueltas que hubo en esa época. Aparece la revolución haitiana,
en esa novela. Bueno, pues no es una novela histórica, no está considerada una novela histórica, porque Alejo Carpentier no priorizó la historia, sino priorizó su pretensión y su argumento, ¿no? Ahora incluso se está considerando novela histórica las series de Sarah Lark, que es una escritora neozelandesa, sí. Los maoríes y no sé cuánto, novelas históricas, ¿no? Son novelas de amor, novelas románticas, novelas que se basan en que están recogiendo una información de una época y ubicando sus argumentos en esas épocas, ¿no? En España esto es un fenómeno, fíjate que quizás tengamos en España de lo mejor, que es el Cantar del Mío Cid, pero el Cantar del Mío Cid todavía no era, es decir, eran cantares. La novela surgió a partir de que en 1440 surge la imprenta. Antes de la imprenta lo que existía era la poesía, el cantar, en fin, eran manuscritos, eran pliegos de muy pocas reproducciones. La biblioteca estaba en la memoria. Entonces, ¿cómo cambia la historia? Es decir, hasta el 1500, quizás, o el 1600 incluso todavía, las bibliotecas estaban en la memoria. De pronto las bibliotecas empiezan a estar sí existían bibliotecas, porque a la Biblioteca de Alejandría, Marco Antonio y Cleopatra le donaron unos 4.000 piezas, ¿no? Documentos. Bibliográficas. Sí. Sí, pero que lo que quiero decir en este sentido es que a partir de la invención de la imprenta es que aparece la novela. La novela es una invención, claro, al existir la imprenta, pues tú puedes entonces contar las cosas de otra manera, ¿no? Y entonces el Cantar del Mío Cid, que es un cantar en versos, por supuesto, es como el gran referente de la novela histórica. ¿Cuáles serían las características que diferenciarían, por definir claramente qué es novela histórica del resto, por ejemplo? En la novela histórica el autor pretende recrear un momento histórico poniendo un personaje de ficción que guíe o que observe o que sea testigo de algo que ha pasado en la historia, ¿no? Aquí en España hay novelas históricas que aquí tienen estas características. Está la de aquí en Euskadi, la de La calle de la Judería, de Toti Martínez de Lecea. Sí. Tenemos a Julia Navarro con novelas ya de intrigas, pero que están muy bien, es decir, pretenden recrear la historia. Matilde Asensi también es una gran escritora en general, es una buena escritora en general, pero en materia de novela histórica también. Entonces, característica, yo creo que lo fundamental de una novela histórica es que tú te estudies bien la historia, que no cometas pifias, errores de documentación, errores históricos. Si tú te vas a meter en una novela histórica, lo primero que te van a los lectores a criticar y a buscar es que tengas errores en cuestiones históricas. Un pequeño error te puede arruinar una novela histórica. Entonces, por eso una novela histórica es tan importante, que se prioriza la historia. Tú puedes colocar allí a un personaje, a unos amantes, a unos contrincantes, porque los temas en la literatura casi siempre son, bueno, casi siempre no, si no hay más, son como las notas musicales. Es decir, los temas son la muerte, el conflicto entre humanos, la traición, el amor, es decir... ¿Me permites una pregunta? Don Quijote sí. de la Mancha, ¿Quijote de la Mancha es novela histórica? No. ¿Tú lo contemplas como tal? No es una novela histórica. No, porque incluso toda su... Tengo un artículo delante que lo contemplan como tal. Por eso que hay confusiones, por eso yo... Sí, es porque te estoy escuchando... Yo no soy experto bueno, pues me quedo un poco perplejo, sí. Porque sí que es verdad, ¿no? Que no, porque si tú, en lo que yo te decía, si tú vas a ver que tú ubicas un conflicto, el conflicto de una novela, la trama de una novela, la ubicas en un escenario real, pues entonces me vas a decir que eso es historia. Pues es historia también, digamos... cuando yo hago una novela negra,
donde describo un pasado de una ciudad. Y cuando una novela histórica tiene más de ficción que histórico, es decir, que lo histórico, imaginemos, simplemente es la escena, pero que todo lo demás, o sea, el momento, quiero decir, Sí. el momento histórico en el que sí, que se puede hacer una narración, narras un poco el momento en el que se desarrolla, tal, pero al final todas las escenas son de alguna forma de ficción. ¿Se puede considerar también eso una novela histórica o no? En algunos casos, por ejemplo, las librerías, FNAC sobre todo, que tiene un catálogo de novela histórica, considera novelas históricas algo que no, incluso ni el autor se lo planteó. Esa es otra. Nosotros le publicamos, la editorial Arte Activo le publicó una bella novela, Amado Gómez Ugarte, Los Campos Verdes, y aparecía en los rankings de venta de novela histórica entre los primeros durante meses, de FNAC, de la cadena de librerías FNAC. Y me llamó la atención porque entonces fue que yo me di cuenta de que esa novela podía ser histórica, porque su pretensión era crítica social, más humor, ironía. Estaba más sobre Álava. Entonces, ahí está. Y digo, bueno, pues mira, pues sí, porque los aspectos históricos que utiliza con personajes históricos como el rey Alfonso XIII, el conde tal y el otro, pues son personajes, los palacios son reales. Lo único que entonces en la novela histórica tienen que aparecer personajes reales de la historia, históricos, que se mezclan o que están al lado o por ahí del personaje de ficción, ¿no? Ahora, si todos los personajes son de ficción en un mundo en el que las únicas referencias son acontecimientos históricos, pues depende también de la carga que tenga la historia. Pero como dices tú, si la mayor carga es ficción que historia, no, la historia es un referente, es un escenario. O sea, no sería... No debería ser. Sería. Aquí, aparte de Amado Gómez Ugarte, Chema Arinas también Amado López Ugarte, que lo entrevistamos aquí, estuvimos hablando con él además, cuando presentó su libro. Tú dices que no lo contemplabas como novela histórica. No, yo no lo contemplé como novela histórica. ¿Cómo lo contemplaste? No, novela contemporánea. Es decir, Sin más, esto es una novela contemporánea de un... ¿Y luego has hablado con FNAC para ver qué exactamente... No, lo que pasa es que, claro, cuando ves esas clasificaciones, tú dices, bueno, pues que en las categorías del ISBN, de los registros, sí. Y esto no aparece como novela, yo no lo puse como novela histórica, pero a la hora de venderse y de comercializarse, pues... ¿Cuáles son los criterios? Es que ahora me quedo un poco pegado con ese tema. Sí. Pero claro, ¿cuál es el criterio de esta librería, en este caso de FNAC, en clasificar con el género de novela histórica en ese sentido? No, mira, pero las librerías... ¿Cuál es el criterio que ellos pueden seguir? Sí, porque las librerías tienen sus categorías. Por ejemplo, tú ves que dice ahí una librería, literatura romántica. Sí. Entonces cuando tú ves, bueno, no es del romanticismo, esto es de amor, de traiciones amorosas, de no sé cuánto. Entonces, no es eso. Mira, el romanticismo fue el movimiento cultural más importante que ha habido, y fue el creador de la novela histórica. En España, por ejemplo, a partir del romanticismo es que aparece la novela histórica, a principios del siglo XIX. Recuerda que Benito Pérez Galdós, con los episodios nacionales, fue el gran padre de la novela histórica en España. Eso es novela histórica. Está reflejando, contando historias que han pasado durante la dominación francesa y toda esa revuelta, o le llamaron guerra patria o algo de eso, ¿no? Y entonces, claro, las clasificaciones, pues a lo mejor para la venta, esto trata del siglo XIX, pues novela histórica, porque es del siglo XIX, porque se refiere al siglo XIX, ¿no? Pues no, eso depende de lo que para el autor, quiero decir yo. Para el autor, cuando te han etiquetado digamos, en un género en el que no te corresponde, ¿qué hace cuando un crítico le etiqueta, por ejemplo, en este caso, ¿no? En novela histórica, cuando, por ejemplo, es contemporánea? ¿Qué puede hacer o qué hace? No. Porque eso además puedes pisar también a los lectores, ¿no? A los seguidores de un escritor. Pues mira, ahora resulta que se ha puesto a publicar
novela histórica. No, oiga, yo sigo siendo un escritor contemporáneo, novela contemporánea, pero resulta que aquí me han etiquetado con... Yo supongo que siempre que se lea, los lectores buscan al autor, les gusta el estilo del autor, ¿no? Cómo sabe contar o cómo se maneja y administra la información y cómo juega con los picos de tensión o la tensión dentro de las tramas. Yo creo que el lector sigue al autor. La clasificación que le pongan es otra, ¿no? Pero me llama mucho la atención que sí que en librerías, el concepto del librero, pues les gusta más clasificar para que facilitarle al lector que ubique lo histórico aquí. Entonces llegas ahí y te encuentras con una novela que no es histórica, que puede ser, por ejemplo, digamos, una novela que... Pero, por ejemplo, en arte activo, vosotros, tú mismo, sí. Cuando mandas una referencia de un escritor al que tú tienes en tu catálogo, ¿no? Tú cuando lo mandas a la librería, entiendo, o a la distribuidora, tú mandarás ese libro con una entradilla Sí. en la que explicas un poco cuál es el contenido de la hipnosis Sí. del libro, o de la novela, o de lo que fuere, o del estudio, el ensayo, lo que fuere, y pondrás la referencia que es, ¿no? En la que hay que etiquetarla, ¿no? Si tú Sí. decides que, por ejemplo, en este caso tiene que ser novela contemporánea, a criterio de quién y por qué pone esa novela contemporánea en lo que es novela histórica, porque es que no entiendo, si tú ya desde Arte Activo estás diciendo que tu escritora que tú tienes en tu catálogo es contemporáneo, ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, en las editoriales no ponemos debajo novela histórica, ponemos novela, y entonces, bueno, pues... pero sí por detrás, en el IBIC, se pone, pues, digamos, FA, por ejemplo, pues ficción contemporánea, ficción de autores españoles contemporáneos, porque eso es más importante que poner novela histórica, no encasillar a un autor o una obra, ¿no? Entonces la editorial lo mide de otra manera, lo mide y dice, bueno, yo no voy a encasillar a esto como novela histórica, lo voy a poner como novela de autores españoles contemporáneos, narrativa contemporánea, para que entre en un abanico mayor, ¿no? Fíjate, por ejemplo, en estas cuestiones de la clasificación, Soldados de Salamina, de Javier Cercas, está basado en la Guerra Civil, donde hay una periodista que está buscando información, en fin, etc. Eso podría ser una novela histórica, y se puede vender como novela histórica, pero sin embargo triunfó por su estilo, por su metaliteratura, por el hecho de ver cómo se va formando una novela dentro de una novela. Es decir, hay una serie de cuestiones que pueden ser prioritarias para los autores y para las editoriales. ¿Cuál es el referente de Roberto Lastre en novela histórica en España y en Euskadi? Yo en Euskadi tengo como referencia la calle de la Judería de Toti Martínez de Lecea, y en España un libro de Julia Navarro que se llama La Biblia de Barro. Julia Navarro, qué buena. Salió, creo que ahora con el correo, esa novela el domingo. Entonces son, por ejemplo, referentes muy buenos, ¿no? Porque tienen todo esas condiciones que he dicho antes, ¿no? Es decir, se prioriza la historia, hay mucho celo en esas dos novelas, por ejemplo, mucho celo con la historia, nos enteramos de muchas cosas. Vivimos, por ejemplo, en Vitoria, en una ciudad llena de historia. A veces yo me pregunto, ¿y este edificio tan antiguo qué es? No lo sabemos. Y de pronto te empiezas a leer el libro este de La calle de la Judería y encuentras explicaciones a ciertos edificios, a ciertas calles, a ciertas cosas que hubo, y eso es un placer añadido, ¿no? La verdad es que a mí me parece que sí que es verdad que la novela histórica lo que sí que hace es contar parte de lo que somos hoy en día en el presente más inmediato, más allá de la ficción. Si está bien, evidentemente, narrada el momento histórico en el que se ubica, pues es bonito. Recuerda también esto, por ejemplo, la novela de Humberto Eco, En nombre de la rosa, ¿no? Y tú dices, bueno, pues que es una novela histórica. Nunca yo he comprendido mejor la Inquisición que leyendo En nombre de la rosa. En nombre de la rosa, sí. Entonces, hay veces que hay una novela que te lleva emocionalmente al conocimiento de la historia mejor que una clase o una conferencia magistral de historia, ¿verdad? Sí, bueno, Roberto,
Pues siempre un placer, amigo mío. Gracias por la oportunidad. No, siempre es un placer. Siempre es un placer tenerte y que nos cuentes cosas de literatura. Hubiese estado bien que hablásemos también algún día, y yo creo que es también de los distintos géneros, el género más vendido. ¿Cuál es el género más vendido? ¿Por qué? ¿Vale? Sus características. Yo creo que estaría muy bien. Y una cosa que siempre te digo, estaría muy bien que des pautas a aquellos escritores que te ven. Que hay mucha gente que te ve y me consta que quiere saber, que tiene la iniciativa de escribir y que tiene dudas a la hora de enfrentarse al folio en blanco, eso te lo digo. Sí, no. Pasa que no me haces caso nunca me haces caso. No, vale, no, pues no, pero te voy a hacer caso, vamos a hacerlo. Sí. Yo creo que dar unas clases de siempre, por lo menos mostrar, ¿no? Pues mira, no cometer no sé qué errores, o cómo afrontar una idea en un momento determinado, cómo desarrollar, no sé, a mí sí me parece que es bueno, ¿eh? Sí, a veces lo hacemos, mientras hablamos de una novela, por ejemplo, novela negra, pues las pautas son estas, ¿no? Pero hay veces que el género no debería importarle tanto al autor, sino contar bien lo que quiere contar. Oye, bueno, si tú quieres priorizar que la historia sea fundamental en tu novela y eso, pues documéntate bien que un error histórico. Pero ¿cuál es el consejo que se le puede dar a un escritor que arranca y que quiere ser escritor y le dices, tú le estás diciendo ahora, contar bien? Sí, pero ¿cómo cuenta bien? ¿Qué es contar bien para Roberto Lastre? ¿Qué es contar bien para Roberto Lastre? Mira, contar bien es saber leer bien, ¿no? Entonces, si lo que tú priorizas al leer es el argumento, la historia, y no estás mirando el estilo, cómo lo cuenta, pues eso es un problema. Yo siempre aconsejaría que manejen, que antes de ponerse a escribir sepan que hay ciertas cosas que son muy importantes. El ritmo, la coherencia, la unidad, el tiempo. No puede ser que tú te metas en un diálogo, el lector esté 10 minutos leyendo un diálogo y de pronto el autor diga, pase a la descripción y diga, y se despidieron, se fueron a tomar unas copas y mientras bebían las copas se contaron la historia de su vida. Pues si me has tenido 10 minutos leyendo diálogos, después me dices en un minuto que se contaron la vida. No. Eso hay que saber administrar. Te pongo deberes. Aquí vamos a empezar a hablar de este tipo de cosas que yo creo que hay muchos escritores... Pues lo dejamos para la próxima. Sí, hoy ya hemos acabado. De hecho, ya te estabas extendiendo más de lo que yo lo que quiero es ponerte deberes para que el próximo martes vengas aquí con los deberes ya hechos. Pues hacemos eso, ¿vale? Yo creo que, por ejemplo, acabas de hablar de algo muy importante, ¿no? Pues el ritmo que hablabas, ¿no? La continuidad, no sé qué, bueno, pues eso, pues ¿cómo se consigue todo eso, ¿vale? ¿Cómo se consigue? ¿Cómo hay que disciplinarse uno para escribir todos los días? Perfecto, muy bien. Deberes, Roberto, el martes estás comprometido aquí, el martes en público. El estilo. Hecho, ¿vale? Hecho. Roberto, un lujo. Pues muchas gracias. Te veo hoy a la tarde, en unos días. Nos veremos hoy, sí. Estará bonito, ¿eh? Sí. Si no vas, te vas a perder un gran concierto. ¿Vale? Gracias, Roberto. Vale. Vale. Bueno, nosotros hasta aquí, este 2.5 Gasteiz, les voy a dejar en manos de John Santos, que vendrá enseguida a contarnos los deportes. Y bueno, pues nada, seguiremos en esta su casa. Mañana seguiremos aquí en este 2.5 Gasteiz. Sean buenos, seguro.